En sus notas, por favor, acompáñenme en la lectura en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Cuando hablamos de esta paz, vamos a hablar acerca de lo que sucedió con Elías. Usted sabe que fue un profeta que el Señor levantó en el reinado de Acab. Cuando usted lee acerca del reinado de Acab, la palabra es clara, dice, y reinó y fue malo ante los ojos de Jehová. Hace un tiempo atrás estudiamos acerca de los reyes de Israel y el Señor era tan específico cuando hablaba de los gobernantes y especificaba si era bueno delante de sus ojos y si era malo. Yo sé que hemos escuchado acerca de Jezabel. Bueno, entonces ella era la esposa de Acab, del rey de Israel. Entonces hablamos mucho de Jezabel y probablemente no entendemos todo el contexto histórico de ese tiempo, pero ahí es donde sale o donde entra en la historia Elías. Y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36, ¿lo tiene? Dice, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, que dice, que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo te he hecho todas estas cosas. Versículo 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39, ¿lo tienen? Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué dice? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Esta es solo una parte de esta historia. Usted sabe lo que pasó con Elías. Por la rebeldía de Acab, por la influencia de Jezabel, había desviado mucho al pueblo del Señor. Y ahí el Señor le dijo, háblales y diles lo que voy a hacer. Y usted sabe de que algo que Dios definitivamente jamás va a aprobar es la idolatría, es la inclinación que podemos tener hacia otra cosa que no sea Él, porque toda la gloria tiene que ser para Él. Y era lo que pasaba con el pueblo. Y en este contexto, cuando leemos, nos damos cuenta que era básicamente un reto, donde ahora tenían que probar cuál era el Dios verdadero. Acab tenía sus profetas, eran 900 profetas, 450 que adoraban a los Baales, y el Señor respaldó a Elías. Ahora, quiero que usted se dé cuenta cuando leemos este pasaje. ¿Usted cree que Elías era un hombre de fe? Sí era un hombre de fe. ¿Usted cree que tenía el respaldo de Dios? Tenía el respaldo de Dios. ¿Estaba confiado? Estaba confiado, porque sabía que Dios estaba con él. Él sabía que el Señor le iba a dar la victoria. Amén. O sea que en él había paz, había tranquilidad, había confianza. Y todo lo que estaba haciendo era para que el pueblo que se había desviado volviera al Señor. Y aparte mostrara cuál era el verdadero Dios. Entonces nos damos cuenta que Elías era un hombre muy usado. Tenía y conocía al Señor desde el momento cuando Él dice, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Reconocía la importancia del Señor, reconocía el poder de Dios. Ahora, era un hombre quien lo usaba a Dios, porque vea esto, Dios no levantó a cualquiera, lo levantó a él. Así como muchas veces nosotros hemos tenido victorias, hemos tenido el respaldo de Dios quizás en un momento de nuestra vida. Amén, hermanos. En algún momento Dios nos ha usado y nos hemos sentido bien, porque de todos el Señor le plació usarlo a usted, usarme a mí, o usar a cualquiera en una circunstancia, en un momento, en un tiempo determinado. Ahora, Elías tenía una condición espiritual muy alta. ¿Por qué? Porque podía hablar directamente con Dios. Era el profeta, era el que recibía el mensaje de Dios, no era cualquiera. Ahora usted y yo tenemos, la misma palabra nos dice que tenemos acceso directo al Señor. No tenemos que tener intermediarios para que Dios nos hable. Pero en ese tiempo el Señor tenía hombres específicos para poder hablarle y dar el mensaje al pueblo. Ahora vemos las palabras de
de Elías cuando se refiere al Señor. Y ahí quiero que vea la confianza que tenía Elías, porque después que el Señor encendió ese holocausto, que le habían puesto, hermano, agua hasta decir ya no, para probar realmente cómo el fuego del Señor iba a consumir toda ese altar que habían levantado. Fue tal que muchos estudiosos dicen, cuando leen esta historia, que Elías se pasó, hermano. Elías se pasó de la raya, como dice, pero era tanto el celo del Señor, que cuando leemos esos versículos se da cuenta que dice que él mandó a prender, o sea, mandó a agarrar a todos los profetas, y no solo fue que les fue a decir que se convirtieran, los degolló, o sea, los mató, hermano. En otras palabras, como dicen, se excedió, pero era tanta la confianza y el respaldo de Dios que él sabía que tenía la autoridad del Señor. Ahora, todo lo hizo para que el pueblo volviera a Dios. Muchas cosas que pasan en nuestra vida, hermano, después de tener victorias, es para que realmente podamos ver el poder de Dios en cada situación. Ahora, la historia no termina ahí, y allí quiero que usted pueda entender cuando hablamos acerca de una paz profunda y si realmente a Dios le interesa o le importa que nosotros podemos perder la paz. En alguna etapa de nuestra vida, en muchos momentos, muchas veces estamos contentos con las cosas buenas que nos pasan. Algunos se sienten contentos cuando le pasan cosas buenas, levante su mano. Y se lo voy a poner así como de ejemplo. Cuando a veces un hijo saca buenas calificaciones o hablan bien de él o ha logrado algo importante, usted como padre se siente wow, se siente orgulloso de su hijo. ¿Verdad que sí? Y uno dice, wow, qué bien, qué bonito, qué todo. Pero de repente usted quizás le duró un día, 2 días, y de repente le vio algo o hizo algo, y entonces toda aquella felicidad que usted tenía, ¿en qué se convierte? En tristeza, se vuelve en desánimo, se vuelve en pensamientos que probablemente causan en nosotros un gran dolor y nos llevan a muchas veces al desánimo y a la depresión. Después de todo esto que Elías hizo, escuche, ver el poder de Dios cuando le dijo, no va a llover, dile al rey que no va a llover, y luego retó a esos profetas de los Baales, y el Señor lo respaldó. El pueblo se convirtió, porque eso es lo que dice la palabra. O sea, dice que toda la gente se postró delante de Dios, y luego viene con la autoridad del Señor y manda y mata a todos los profetas. O sea, era un hombre que, hermano, tenía una gran alegría, una confianza, un respaldo del Señor. Pero usted sabe lo que sucede, que después de las victorias que tuvo Elías, cayó en un estado de depresión. O sea, quiero que vayamos a lo que dice la Escritura, y quiero que me siga ahí en las notas. Si mi paz está en peligro, porque muchas veces la paz puede estar en peligro, allá en el punto 1, ¿sabe qué? Jesús no me deja solo. Diga a la persona que está a su lado, Jesús no me deja solo. Por eso el Señor fue claro en San Juan 14, 27, dice, les voy a dar una paz no como el mundo la da. Escuche esto, no como el mundo la da. No es como para que tú sientas confianza en esto, tengo esto, hago esto y todo bien. No, una paz diferente, una paz espiritual, una paz emocional, una paz que causa en nuestro interior una tranquilidad. Una paz que aunque hayan cosas a mi alrededor, no me va a tocar, no me va a llegar, porque mi confianza está puesta en mí. El salmista decía, Jehová es mi fortaleza, mi castillo. ¿Sabe qué está diciendo? ¿De quién temeré? Está diciendo, yo estoy confiado en Él. Pero yo sé que muchas veces nos llegan esos momentos difíciles, donde a veces estamos en medio de batallas y situaciones, y nos viene la tristeza, la depresión. Primera de Reyes, ahora vamos a lo que sigue, hermano, en el capítulo 19. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primero quiero que vea algo muy importante. ¿Quién era el rey, hermanos? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey? Acab.
¿Y quién ahora determinó lo que podía pasar con Elías? Era Jezabel. Y le voy a decir entre paréntesis, muchas veces hablamos del espíritu de Jezabel. ¿Y sabe qué es Jezabel? Es la mujer que toma la autoridad que le corresponde al hombre. Y es muy peligroso eso. Porque eso, hermano, te lleva a la destrucción. Ninguna mujer puede tomar el lugar que le corresponde al hombre, porque la cabeza es el hombre, a quien Dios pide cuenta es al hombre. Y si alguien toma la autoridad que corresponde al hombre, hay grandes problemas. Y eso era lo que pasaba en ese reinado. Era interesante ver cómo ahora Elías había caído en un estado de depresión solo por las palabras ¿de quién? De una mujer. A veces vienen a nosotros esos estados de tristeza, de lamento, cuando cosas como estas pueden llegar después de que Dios nos ha usado. Por ejemplo, a veces Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sanado, nos ha restaurado. Y a veces pasan cosas en nuestro diario vivir que nos hacen dudar del Señor. Y eso, hermano, no simplemente causa tristeza, sino que nos hace a nosotros renegar de Dios. Y eso lo podemos ver constantemente. Ese temor o esa pérdida de ese estado de tranquilidad que Dios nos ha dado hace que se nos nuble nuestra mirada espiritual y empezamos a llenarnos de temor, de miedo, de que cosas malas vendrán a nuestra vida. Y es bien importante esto porque en Isaías capítulo 42 versículo 1 en esta versión NTV dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. ¿Lo tienen? Dice: él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. ¿Sabe a quién se refiere, verdad? Usted sabe a quién está haciendo referencia. Versículo 2 dice: no gritará ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que la titila. Le hará justicia a todos los agraviados. ¿Sabe? Ahí podemos darnos cuenta cómo el profeta hablaba de lo que el Señor iba a hacer en nuestra vida. Y ahora vendrán siempre situaciones como le pasó a Elías. Después de muchas victorias en nuestra vida, hermanos, podemos perder la paz. A veces podemos estar bien. ¿No ha escuchado usted ese dicho que a veces estamos arriba y otras veces estamos abajo? Todos queremos andar volando alto, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que van a pasar. Habrán momentos difíciles. Por eso uno debe nunca de olvidar de lo que Dios ha hecho, porque a veces podemos estar arriba y a veces podemos estar abajo. En el hogar es lo mismo. En el hogar usted dice: mire, yo quiero aquí entre nos, como usted de confianza, hermano. Yo como no mucho creo cuando yo miro un matrimonio que eso no es real. Eso no es real. ¿Sabe por qué? Porque los matrimonios están compuestos de problemas. Esos problemas hacen que esas relaciones se unan. Pero cuando no hay problemas, es un poco creíble. Es muy poco creíble. Bueno, hablo de mi experiencia, ¿verdad? Yo sé, si usted no deme los consejos a mí. Porque aquí nadie puede decir que nunca ha tenido una situación difícil en su hogar. Por cualquier razón, por hijos, por economía, por relaciones, por celo, por lo que sea, hermano. Por la limpieza, por maña, por qué sé yo, hermano. Pero alégrese, porque eso lo hace a usted ver lo que Dios puede hacer. Ver y apreciar esos estados de tranquilidad que Dios nos da. Amén. Por eso, hermano, entendemos que el Señor no nos deja solos. El Señor no dejó solo a Elías. El Señor no dejó solo a ninguno de los profetas. Ahora, veamos cómo reaccionamos cuando vienen esas situaciones a nuestra vida. Hermano, cuando realmente nuestra paz está en peligro. Ahí en el punto 2 quiero que vea: Jesús me permite expresarme. ¿Sabe qué? Creo que no ha habido nadie aquí que en algún momento, cuando ha pasado una situación difícil, una enfermedad, una pérdida económica o familiar, nadie puede decir que en algún momento no ha venido delante del Señor a preguntarle: ¿por qué me pasó eso? Así, hermano, y eso que se lo decimos suave, porque muchas veces se lo decimos como que fuera nuestra esposa o esposo, si usted tiene. Se lo reclama con un gran coraje, un reclamo santo. No hay, ¿verdad? Pero para suavizar. Muchas veces venimos al Señor a reclamarle: ¿por qué me está pasando eso? Y el Señor lo sabe, porque Dios permite que nosotros nos quejemos. No le estoy diciendo que sea agradable a Él, pero Dios permite que nosotros nos expresemos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 dice: viendo pues el peligro que hizo Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga, hermano, después que el Señor derramó fuego ahí,
después de que le dio autoridad, todo el pueblo le hizo caso, mandó a matar a los profetas y ahora sale huyendo por las amenazas de una mujer. A veces cosas tan pequeñas, hermano, nos hacen salir corriendo después de que Dios nos ha levantado, nos ha restaurado, después de que Dios ha dado promesa a nuestra vida. Cosas tan insignificantes como, tenga cuidado, porque mire que yo conocí que alguien se murió de eso. Y usted tiene puesta su confianza en el Señor y dice, ¿y me va a pasar a mí? No, hermanos. Cada vez que vengan palabras como esas, usted diga, diablo, yo no te escucho a ti, yo escucho lo que Dios dice. La economía está difícil, dice que están botando gente, están cortando personal. Ay, yo voy a ser el próximo. Créale al Señor, dice su palabra, que Él no va a dejar a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, yo estoy contigo, aunque todos estén, a ti no va a llegar. Amén, hermanos. Déselo fuerte a Él. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Y mire lo que hizo Elías, hermano, este hombre que Dios usó. Y dice, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, o sea, solito se fue. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando, ¿qué, hermano? ¿Qué deseaba? Morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, hermano, qué palabras. Mire, le voy a decir esto y esto es peligroso. Y si usted está pasando por eso, tenga mucho cuidado, porque esos son los pensamientos que el diablo pone en nuestra mente. A veces, en ocasiones tenemos problemas y a veces deseamos morirnos. Mire las palabras de Elías. Mire tanto temor que había causado, tanto desánimo. Después de la victoria que Dios había dado, toda la paz que el Señor le había dado y la confianza se había desaparecido por una amenaza. Y las palabras de Elías estaban expresando lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había? El deseo de morirse. Hermano, y es algo que la iglesia tampoco puede mirar hacia otro lado, es una realidad. Muchas veces tenemos ganas de morirnos, no aguantamos el problema. Y uno dice, ¿yo para qué vivo? No vale la pena seguir viviendo, Señor, llévame o yo me anticipo, pero uno nunca sabe. Las palabras de Elías, hermanos, deseó morirse y todavía, porque le dije, el Señor permite que nosotros nos expresemos, porque ¿qué fueron las palabras de Elías? Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es una manera de reproche. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas en nuestra vida. Hay cosas que quisiéramos una explicación y no la sabemos. Pero como dice la misma palabra, a los que aman al Señor, hermanos, ¿qué dice? Todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Ay, no, pero esas no me gustan. Pues a mí tampoco, hermanos. ¿Y qué le hago? Aguantarme. Quisiéramos cambiar cosas, parientes, familia, trabajo, casa, qué sé yo, ¿qué a usted le gustaría cambiar? Bueno, mira, nadie, porque de repente quiere cambiar a su esposo. Pero si usted lo escogió, aguántelo. Si usted lo escogió, aguántelo. Si Dios se lo dio, se lo va a arreglar. Gloria a Dios. Vea esto. Son palabras muy delicadas, ¿sabe? Hermano, a veces cuando uno pasa grandes tristezas, a veces no tiene ánimo para seguir viviendo. Quizás a algunos les ha pasado situaciones como, por ejemplo, se levanta en la mañana y no tiene ganas de hacer nada. Se levanta, hermano, que no quiere saber nada. Quiere quedarse tirado en la cama. Eso se llama depresión. Y esas son las sutilezas que el enemigo utiliza en nuestra vida, que no nos damos cuenta que nos están alejando del Señor. A veces nos sentimos sin ganas de hacer nada. Una tristeza tan profunda que nada nos da ánimo. Y era el estado en el que estaba Elías. Ahora usted dígame, ¿usted cree que Elías tenía paz? ¿Qué fue lo que hizo? Huir de su realidad y reclamarle al Señor y expresarle lo que él deseaba. La queja contra nuestra vida es una muestra de la poca paz que podemos tener. Y en eso Dios puede manifestarse. Por eso dice la misma palabra que Dios es paciente para con nosotros.
Dice la palabra en Números 14:1. ¿Lo está entendiendo, hermanos? Mire lo que dice. Entonces, toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Y sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, ¿qué dice ahí? Se quejaban, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron en rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Y usted se puede dar cuenta en los pasajes siguientes lo que dice el Señor, qué tan desagradable era la queja del pueblo. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos salido de Egipto. El Señor nos tiene ahora en un lugar diferente y mejor. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Hermano, fuerte. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si usted cree que vivir como vivía antes es mejor, usted está en un gran error. Y hermano, es mejor no probar regresar a Egipto, porque en Egipto lo único que nos espera es definitivamente la muerte segura. Y era lo que el pueblo no entendía. Anhelaba los ajos y las cebollas y la carne, pero se les olvidaba las labores largas que tenían de trabajo y también el trato que tenían los egipcios hacia ellos. Muchas veces no vemos las bendiciones del Señor y lo que viene es queja, que lo que ellos hacían era recordar su manera, su vieja manera de vivir. Hermano, no, por eso Jesús lo dijo. La paz que les doy no es como el mundo se la da, una paz diferente, un estado de tranquilidad diferente, donde no vas a sentir, quizás no es la alegría que algo se te dé porque te estimula, sino una alegría interna, una felicidad. Aunque tengas el problema, tú ves las cosas de una manera diferente. Por eso la queja, hermano, hace que nos olvidemos lo que Dios ha hecho. Cuando nos quejamos es que nos hemos olvidado lo que Dios hizo antes. Y si Dios lo hizo antes, lo va a hacer hoy. Amén, hermanos. Y vea cómo reaccionan personas cuando hay queja de otros delante de Dios. Dice la palabra que tanto Moisés y Aarón se preocuparon y se angustiaron, pero José y Caleb, que también habían visto lo que Dios tenía preparado para ellos, rasgaron sus vestiduras. Era una acción de lamento de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque aquellos no podían ver lo que Dios podía ver, lo que ellos podían ver. Y muchas veces tiene el Señor cosas preparadas para nosotros. Y constantemente hablamos acerca de lo que Dios tiene para usted y para mí, las cosas eternas. Hermano, nuestro estado final es eterno, no es este. Y no importa lo que estemos pasando, lo que estemos necesitando, nuestro estado final es mejor. Denle un aplauso al Señor por eso. Por eso debemos de tener cuidado de dónde vienen nuestros pensamientos. ¿Sabe algo? Hay que tener cuidado porque el enemigo dice que manda dardos. O sea, manda pensamientos. Cada vez que hacemos algo que no le agrada a Dios, es concebido en nuestra mente, hermanos. ¿Entiende eso? Llega a nuestra mente y nuestra mente, si no lo detenemos, baja al corazón y ahí estamos perdidos. Y estamos perdidos porque cuando ya un mal pensamiento baja al corazón, hay un cuerpo que lo quiere ejecutar. Necesita a alguien que ponga en práctica un pensamiento que llegó a crecer en nuestra vida. Y a veces esos pensamientos pueden tener tres fuentes. Esos pensamientos pueden venir, hermano,
porque el diablo los manda, porque hay en nuestra naturaleza humana o porque Dios los pone. Hay pensamientos que Dios pone. ¿Usted sabía eso? Mire lo que dice Jeremías 29:11, si me ayudas ahí. 29:11, si no, búsquelo en su Biblia, dice, porque yo sé, ¿qué dice la palabra? Todos juntos, ¿lo puede leer en la pantalla? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que el Señor tiene pensamientos. ¿Y qué dice? Dice Jehová, no lo dice el profeta, no lo dice el hermano, no lo dice el Señor, dice, ¿qué dice? Pensamientos de qué, hermano, de qué, diga, pensamientos de qué, de paz, diga paz, pensamientos de paz y no de mal, para que puede darles ese fin que yo tengo para ustedes. Esos son los pensamientos que el Señor pone. Amén. Tengo problemas en mi casa, confío en el Señor que Dios va a tomar cuidado de eso. Tengo problemas económicos, yo sé que el Señor va a tener cuidado de mi economía. Tengo problemas, hermano, en mi salud, yo sé que el Señor va a obrar en mi cuerpo, me va a sanar. Y si no me sana, me va a sostener. Y si me voy con Él. Amén, hermano. Pero que yo estoy seguro. Amén. Esa parte no me gustó, dice, pero así es, ¿qué quiere? Amén, hermanos. Todos queremos vivir de 100 años para arriba. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ay, mire, pues entonces lo que el Señor tenga para usted. 70 dice la palabra y 80 los robustos. O sea que pasando esa edad, siéntase bendecido. Nadie dijo amén, gloria a Dios. Confiamos en el Señor que pueda haber palabra de fe en esos corazones, amén. Por eso es esa paz que el Señor nos da, es una paz permanente. Ya para terminar, hermano, si mi paz está en peligro, ahí en el punto 3, ¿sabe qué? Jesús se acerca, ¿para qué? Para aliviarme. Me alivia, hermano, de todas las maneras. Y hemos hablado acerca de Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5, ¿lo tiene? Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Mira, hermano, por eso le dije que es de tener cuidado con los pensamientos, porque cuando hay gente que tiene un tiempo de depresión, solo quiere pasar acostado. Allá dicen en mi país, solo echado quiere estar. Ha visto gente que nada le levanta el ánimo, se queda, hermano, ahí postrado. Levantarte, no se quiere bañar, no se quiere levantar, no quiere comer. ¿Conoce gente así usted? No, cristianos no, hermano, ¿verdad? Se le da una pereza, no tiene ganas de nada. Tengan cuidado, esa es una señal. No le estoy diciendo que es un estado permanente en el que puede quedar, pero es una señal que no tenemos la paz que el Señor nos da. Porque eso es lo que pasó con Elías. Y dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Levántate. O sea, hermano, hermana, cuando usted esté acostada en la cama, no se enojen cuando lo levanten de la cama. Usted sabe que hay un ángel que le está diciendo, agarra ánimo, amén. Amén. Mire, nadie, agarre ese consejo porque, hermano, lo más que uno puede estar en la cama es a las 7 de la mañana. ¿Alguien puede decir amén? Amén. A las 7. Específico, ella no piden porque de repente dice hasta las 7, vean, pero no. Entonces vino el ángel, vino y le miró. He aquí, y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y vivió y volvió a dormir. No, qué galán, ¿verdad? Así cualquiera, hermanos, ¿verdad? O sea, le aguantó todavía un tantito más el Señor. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. ¿Por qué le digo que Dios puede aliviarnos? Porque Dios nos da, en los primeros pasajes que leímos, Dios nos da descanso y comida. Eso fue lo que Dios proveyó para Elías. Y Elías dijo, bueno, así está bien, el Señor así me quiere tener. No. La misma palabra dice que el ángel lo visitó otra vez, lo volvió a tocar por segunda vez. ¿Y qué es lo que el Señor hizo?
empezó a tener una conversación con Elías. Le empezó a decir dónde y qué quería que hiciera. Hermanos, muchas veces nos olvidamos del plan de Dios para nuestra vida. Por eso, si perdemos la paz profunda que Dios puede darnos, hermano, perdemos todo tipo de visión, propósito y realmente ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es muy peligroso caer en una condición así en nuestras vidas. Y a veces la iglesia cae así, ¿sabe por qué? Porque mire, hermano, yo no sé usted, pero muchas veces la gente no tiene ganas de venir a la iglesia. ¿Alguna vez usted no ha tenido ganas de venir a la iglesia? Yo también, hermano. Pero me tengo que obligar. O sea, es que usted cree que uno es el superángel. Hermano, yo también me canso. A veces también me quiero quedar acostado en la cama. Pero yo me acuerdo que, creo que se lo comenté, que una vez un hijo le dijo a la mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dijo, sí, hijo, está bien. Sí, le dice, ¿verdad, mamá, que está bien que no tenga ganas de ir a la iglesia? Sí, hijo, está bien. Y le dice, vaya a la iglesia porque hoy va a ir sin ganas. Sí. O sea, según él era porque no tenía ganas, la mamá le iba a decir que se quedara. Y le dijo, sí, está bien, no hay problema. Hoy va a ir sin ganas, le dijo. O sea, porque entendió que anteriormente iba con ganas. Y esa vez que no iba a ir con ganas, igual iba a ir. Entonces es mejor venir, hermano, con ánimo, amén. Entrar, dice, a sus atrios, ¿con qué? Con acción de gracias, hermano. O sea, es mejor venir con ánimo. Hay que venir con ese deseo de buscar del Señor. Y Dios empieza a tener una conversación, empieza a hablar con Elías, empieza a decirle lo que tiene que hacer. Ahora, cuando él se aleja de Acab y Jezabel, no crea que estaba a la vuelta de la esquina, hermano. No estaba como muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos desanimados y pasamos del sofá a la cama y de la cama al sofá. No, este hermano se había ido lejos, ahora se había ido a esconder lejos, se había alejado de todo, huyendo de que no lo fuera a matar Jezabel, teniendo temor de que lo llegaran a encontrar. Dice Primera de Reyes 19:9, lo tiene ahí. Dice la palabra, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Lo encontró. Y vino a él, viene una conversación de Dios a él palabra de Jehová, y el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire que el Señor ya le había dicho qué quería hacer. ¿Y qué fue a hacer Elías, hermano? A meterse en una cueva. Y que a veces nos dice el Señor, levántate, hombre, agarra ánimo, eso es pasajero. Y nosotros, no, como le dije, pasamos de la cama al sofá a seguir echados ahí. Así dicen ahí en mi país, no se siente ofendido. Y venimos, a veces vamos a la iglesia, ay no, qué feo estuvo el servicio. Está como Elías, lo único que hizo fue meterse en una cueva. El problema no estaba en la cueva, el problema estaba en Elías. El problema estaba en los pensamientos de Elías. El problema estaba en lo que Elías estaba viendo y estaba sintiendo. Ese es el problema. Y a veces así nos pasa a nosotros. Amén, hermanos. Dice la misma palabra. ¿Qué haces aquí? El Señor empieza a decirle y a hablarle. Dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire qué cuento el de Elías, hermano. Echándole el clavo a otros por lo que él estaba pasando. ¿Acaso el Señor le dijo que se sintiera así por lo que el pueblo había hecho? Si la Escritura dice que el pueblo se había postrado delante de él cuando había hecho descender fuego sobre el altar. O sea que era cuento lo de Elías. Elías se había ido por las amenazas de la Jezabel. Era la razón por la cual había salido huyendo. Pero viene qué bonito, hermano, de decirle, Señor, es que ese pueblo es rebelde, Señor. Y a veces así nos pasa. Ay, hermano, es que en la iglesia viera, solo malacates hay. Y solo yo, bueno. ¿Para qué bien entendió? No, hermano, déjele echarle el clavo a otro. Asumamos nuestra responsabilidad. Somos nosotros. Mire, a veces hablamos de que somos como somos y tenemos conductas así. Es que mi papá era así, viera, déjese de cuento, ya está adulto, ya está grande, ya es sano, es salvo, es restaurado. Ya no le eche el clavo a su papá y a su mamá. Eso era cuando estaba pequeño, pero ya viejo, hermano, nuestras propias mañas hemos agarrado. Decimos, mi papá, tengo 50 años y como que yo le estoy echando el clavo a mi papá. ¿Dónde está? No, hermano, ya ese es asunto mío. Cuando estaba cipote podía entender, pero ya viejo. Bueno, aquí yo viejo, usted joven, hermano. Ya no puedo estarle echando yo el cuento a otro. Y Elías viene y le dice, Señor, tengo un vivo celo, solo yo soy santo. Solo yo soy el bueno, hermano. Solo yo soy el que tengo el poder del Señor. No, hermano, de cuento. Vamos a encontrar lo que dice la palabra.
Por eso el Señor ahí habla con él, se lo encuentra y dice el versículo 11, ¿lo tiene? Y él le dijo, sal fuera, Elías, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Le voy a seguir leyendo. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya el Señor hablándole, ya, ni modo, se lo dijo el hermano, se lo dijo la hermana, lo escuché en una prédica. Y usted, hermano, nada de nadita. Hasta que el Señor viene un día y te lo dice. Ya, hermano, ya. Hay gente que dice, ¿quién me habló? Bueno, ya el Señor te pudo haber hablado, hermano, estando tú en el baño o en un sueño, como sea, porque ni le creíste al hermano, ni creíste en la prédica, pues Dios te va a hablar directamente. Y era lo que le pasó a Elías. Y él respondió, versículo 14, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Las palabras de Elías eran, no tengo una razón para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y podemos encontrar que Dios se le manifiesta a Elías, hermano, de una manera en la que él no esperaba. Porque a veces queremos, hermano, que cuando hablamos de la presencia del Señor, el Señor se manifieste en el tumulto, en el escándalo, en el bullicio. Y puede hacerlo, yo no le digo que no. Pero la palabra es clara. Fíjese cómo el Señor le habla de una manera literal a Elías. Ni en terremoto, ni en fuego, hermano, ni en un escándalo, sino se lo hizo en un bien, dice, apacible. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Y te puede recordar lo que un día te dijo, por el cual nos llamó, para decirnos aquellas cosas que nos han hecho perder la paz. A veces queremos la vida que teníamos antes, porque nuestra vida ahora es diferente. Quizás se nos ha endurecido el corazón y vemos las cosas ahora desde otro ángulo. Y creemos ahora que sabemos más, que conocemos más de Dios. Y eso hace que nos alejemos de Él. Por eso Dios nunca va a estar donde nosotros pensamos. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Simplemente reconoce la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si reconocemos la voz de Dios, podemos saber cuál es la visión, el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios ahí lo activa. Y ya para terminar, mire lo que sigue diciendo en el versículo 15. Porque ¿qué decía Elías? Solo yo he quedado. Y a veces nos sentimos, cuando usted está en un ministerio, está sirviéndole al Señor, usted siente que solo usted es el bueno. Yo sé que nadie va a decir amén a eso, pero muchas veces así nos sentimos. Todos los demás hermanos no hacen lo que deben de hacer. A veces veo a los hermanos el gran esfuerzo que tienen. Y esta palabra es para cada uno, de que guardemos nuestro corazón. Porque el Señor le da una bofetada a Elías. Y usted ya sabe lo que le dijo el Señor a Elías. Primera de Reyes 19:15 dice, y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás ¿a qué? A Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Mire, ¿quiénes estaban ahí, hermano? Recuerde que el rey que estaba era Acab y Jezabel. Y le dijo, tienes que ir a ungir a estos que voy a poner como reyes. Es para eso que yo estuve contigo e hice descender fuego en ese altar, para mostrar que yo soy Dios y que no tolero la idolatría. Y ahora quiero que este pueblo crea en mí. Y tienes que hacer lo que te he mandado. Y sigue diciendo la palabra, escuche. Jesús, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, hermano, eso está duro, hermano. Lo manda a hacer algo y le dice, tus días están contados en esta tierra también, Elías.
Por eso le digo, no deje que algo lo angustie. ¿Quién se llevó a Elías, hermanos? El diablo, no. Se lo llevó el Señor. Garantía total, hermano. El 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare por espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ay, Elías, no solo eras tú, habían 7,000 que no doblaron rodillas delante de Dios. Quiero decirle esto, amado hermano, a veces perdemos la paz pensando que todo lo que hacemos no vale la pena, pero Dios nos dice, no estamos solos. Así como usted se sienten otros, y así como nosotros necesitamos la paz, la necesitan otros, y así como Dios nos respalda a nosotros, respalda a otros también. Quiere decir de que el Señor está ahí con nosotros para darnos la paz que el mundo no da. Porque la paz que el Señor da es una paz diferente. Amén. Yo no sé lo que usted puede estar pasando, pero podemos ver que Elías tenía, dice, las mismas pasiones que usted y yo tenemos. Y Dios lo usó. Dios lo usó. Dudó, sí dudó. Dudó de que Dios lo pudiera guardar. Salió huyendo por temor. Pero ¿sabe qué? Nunca olvidemos que hay una labor que hay que hacer. Y obedecer a Dios es una muestra que le creemos. Y eso fue lo que hizo Elías. ¿Le importa al Señor que nosotros perdamos la paz? Claro que sí le importa. A Dios le importa. Pero sabe que en algún momento la vamos a perder. Pero no va a ser un estado permanente. Cuando no tenemos paz es cuando más buscamos de Dios. Y es cuando Dios nos recuerda todo lo que nos ha dicho. Tenga cuidado con pensamientos de depresión, deseos de no vivir, de desánimo, de duda, pensamientos que nada vale la pena. No permita eso. Todas esas cosas nos roban la paz. Muchas veces en el trabajo uno pierde la paz solo porque alguien habló de usted o dijo, dicen que van a hacer esto. Y uno se empieza a angustiar antes de tiempo. Pero el Señor nos muestra de que Él quiere darnos a nosotros esa tranquilidad y esa confianza de que nada tocará nuestras vidas. Ahí donde usted está, yo no sé si usted ha experimentado o ha tenido pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos de no seguir. Pensamientos cuando muchas veces tenemos pérdidas grandes, pérdidas familiares, pérdidas económicas, cosas que dañan nuestra vida. No deje que eso gobierne su vida. Véalo como algo temporal, como parte de la vida, que sí lo estamos pasando, pero que no es nuestro estado final. Cierre sus ojos, por favor.